Hoy en esta edición especial de Jerusalem Dateline, revisando un día triste en la historia de Israel. Comunidades israelíes obligadas a desarrollar sus vidas y abandonar sus hogares en Gaza. 20 años después de la desconexión descubriremos por qué algunos expertos creen que preparó el camino para la masacre del 7 de octubre. Y veremos qué se dijo al respecto en 2005. Todo esto y más a continuación en esta edición de Jerusalem Dateline. Hola y bienvenidos a esta edición especial de Jerusalem Dateline. Soy Chris Mitchell. Y yo soy Julia Stoll. Este agosto se cumple el 20 aniversario de la desconexión, un momento en el que los líderes israelíes optaron por la retirada de las fuerzas de seguridad de Gaza, junto con 9,000 israelíes y otros 1,000 israelíes del norte de Samaria, todos en comunidades judías establecidas. Nadie que vivió en Israel en esa época pudo olvidarlo. Analizaremos la situación política que condujo a la desconexión y las reflexiones de ambos bandos cuando estaba a punto de ocurrir. Pero primero, aquí está lo último de nuestra redacción. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales intentaron apaciguar a Hitler. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ofrece una lección de historia sobre por qué una solución de 2 estados con palestinos es un error mortal. Bueno, hoy Occidente le dice a Israel, denles a los palestinos un pedazo de Israel y harán la paz con ustedes. No lo harán. Durante el último siglo se les ha ofrecido un Estado propio y se han negado porque su objetivo no es crear un Estado para sí mismos, es destruir el nuestro, el Estado judío. Ese es su objetivo nacional, así que no vamos a cometer un suicidio nacional. El primer ministro se niega a ceder ante las críticas, incluido un controversial plan para construir miles de casas para israelíes en Cisjordania, una medida que entierra la idea de un Estado palestino y reciba críticas de la ONU que afirma que viola el derecho internacional. Cualquiera que intente hoy en el mundo reconocer un Estado palestino recibirá una respuesta sobre el terreno, en los techos de las casas, en las carreteras y en cada vez más familias judías construyendo sus vidas. CBN News habló con el fiscal constitucional y profesor de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, quien dice que los palestinos no son dignos de un Estado. Francia, Inglaterra y otros países dicen, les daremos algo a cambio de nada, no les obligaremos a hacer nada, ni siquiera le pediremos que devuelvan a los rehenes. Dershowitz cree que el mundo está en un punto crítico con la guerra contra Hamás. El mensaje claro que envía la comunidad internacional es, usar el terrorismo funciona. Y ese mensaje tiene implicaciones peligrosas. La Biblia ordena a los seres humanos ejercer su libre albedrío. Te he puesto ante la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge la vida. Y jamás ha elegido la muerte. Y la comunidad internacional ha optado por recompensar la elección de la muerte en lugar de la elección de la vida. Dershowitz se enfrentó recientemente al antisemitismo cuando afirma que un vendedor de Martha's Vineyard le negó el servicio por llevar una camiseta que decía Orgullo Sionista y agradece a los cristianos su firme oposición al antisemitismo y su apoyo a Israel. Debo decirles que, por muy importante que sea la cúpula de hierro del cristianismo probablemente ha hecho más para proteger a Israel de la opresión y el odio que casi cualquier arma militar. En Jerusalén, Paul Petit, CBN News. Si preguntas a la mayoría de los israelíes de cierta edad qué piensan de la retirada, obtendrás una opinión firme, sobre todo ahora que nos acercamos al 20 aniversario. Fuimos a las calles de Israel y encontramos a muchísima gente dispuesta a hablar. Iremos repitiendo algunos de estos comentarios a lo largo de nuestro programa. Aquí les dejamos algunos para empezar. Este fue un acto terrible que cometió Ariel Sharon para evitar un juicio, y por ello causó daños. Todo lo del 7 de octubre se debió a la desconexión de hace 20 años. Estoy a favor de toda la tierra de Israel. Es nuestra tierra y debemos hacer todo lo posible para asentarnos aquí. Y si no nos asentamos aquí en todos los lugares, no viviremos aquí en absoluto. Miles de judíos murieron a causa de la desconexión. Recuerdo que la gente decía que sería un resultado terrible para nosotros y todo eso. No estoy seguro de entenderlo, pero con los años me di cuenta del daño que nos causó. Ya sabes, todos los lugares donde nuestros soldados mueren hoy, simplemente lo ofrecimos en bandeja. En aquel momento pensamos que era muy bueno hacerlo porque esperábamos que llegara la paz, o algo parecido. Quizás tengamos fronteras silenciosas, algo así.
Pero, de hecho, creo que nunca habrá paz entre los palestinos y nosotros. Aunque la deseamos de verdad, no soy de la extrema derecha. Soy un poco sensato. No soy de izquierdas. Seguro. Estaba dispuesto a dar hasta mi casa por la paz, pero no habrá ninguna posibilidad. Pensé entonces que no estaba bien y que ahora tenemos que regresar. En cuanto les demos territorios, vendrán por nosotros. Será igual que antes. El Estado les dio el lugar y luego vino a sacarlos. ¿Y qué? Eso no está bien. Se asentaron allí, construyeron, plantaron y todo, y luego fueron a sacarlos. Si vinieran a sacarte de tu casa, ¿estarías de acuerdo? Más adelante, una mirada a la historia y a los acontecimientos que condujeron a la desconexión. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. La guerra en Gaza ha estado en las principales noticias durante casi 2 años. Pero hace 20 años, israelíes fueron expulsados de las comunidades prósperas de Gaza y el norte de Samaria en una medida que suponía traería la paz. Pero lo que sucedió desde entonces cuenta una historia diferente. He aquí una mirada a la historia reciente y antigua de Gaza. En 2005, el primer ministro israelí Ariel Sharon desarraigó a 21 comunidades judías de la Franja de Gaza, expulsando a 10.000 israelíes de Samaria y Cisjordania. Conocida como la llamada desconexión, pretendía traer la paz. Desde entonces, Hamas y otros grupos terroristas han lanzado decenas de miles de cohetes, perpetrado numerosos atentados suicidas y excavando numerosos túneles. El asesinato de casi 1.200 israelíes en el ataque transfronterizo del 7 de octubre se considera la peor masacre de judíos desde el Holocausto. Eso ha impulsado a muchos israelíes a pedir el regreso a Gaza. La gente no sabe que Gaza es judía. Los judíos han vivido allí, intermitentemente, durante miles de años. Gaza se menciona por primera vez en el Génesis y posteriormente se nombra como parte de la herencia dada a la tribu bíblica de Judá. Avi Abelov de The Pulse of Israel dice que incluso a principios del siglo XX habían judíos viviendo en Gaza. Antes del establecimiento de Israel en la década de 1940, había comunidades judías en Gaza. Desafortunadamente, como no querían defender a los judíos, prácticamente los expulsaron. Dijeron, huyan porque nos estaban matando en los pogromos de los árabes musulmanes en la década de 1920 y 1930. Desde la fundación de Israel en 1948 hasta la Guerra de los 6 Días de 1967, Gaza estuvo bajo control egipcio. Tras la victoria israelí, la mayoría de las 21 comunidades judías se establecieron allí en la década de 1970. Estas comunidades comenzaron a prosperar. Durante más de 30 años, la agricultura se convirtió en una industria que generaba $60 millones anuales, produciendo el 15% de las verduras exportadas por Israel. Apodada la señora del apio, Anita Torker cultivó con éxito su comunidad en Etzer Hassam durante décadas. Le contó a Scott Ross de CBN sobre uno de sus primeros encuentros con los árabes allí. Un día lo vemos surgir de la nada como si de entre las dunas saliera un árabe con su kefiyeh y su larga galabia, su larga túnica árabe. Vemos que tienen pan y sal en sus manos, según la tradición musulmana. Brushim Habaim, bienvenidos, nos dijeron. Nos alegra mucho tenerlos aquí. Los árabes locales estaban felices por su éxito. Estaban contentos con esa bendición porque era trabajo para el pueblo. Les enseñamos la agricultura moderna.
Ella dijo que la relación comenzó a romperse cuando el mundo empezó a hablar de paz. Digo que lo escribieron mal. En lugar de escribir B-A-Z, alguien escribió por error P-I-E-C-E y empezaron a destrozarnos a nosotros y a los árabes que vivían en Gaza. Yair Shosham era un residente de 18 años de la comunidad de Gadit en 2005. Sabíamos que en cuanto abandonáramos las granjas de Gush Katif, pagaríamos un precio. Sabíamos que nos costarían en misiles, ataques terroristas y tiroteos. Al final, aquí estamos, cerrando el círculo. Los 9.000 residentes de Gush Katif decidieron no abandonar el lugar voluntariamente. Sentían que se habían establecido en la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob con la bendición del gobierno israelí. Hasta el final creyeron en un milagro. Fue lo más triste que los soldados participaran en la retirada. Nos evacuaron, nos sacaron a la fuerza. Y pensábamos que no sucedería hasta el último día. Estábamos seguros que los jardineros estaban cuidando los jardines. Y hasta el último día, regamos el césped y estábamos seguros que no sucedería. Después de más de 30 años de comunidades prósperas y exitosas, solo hizo falta una semana para acabar con la vida judía en las dunas de arena de Gaza. Pensé que era un terrible error retirarse, porque envía el mensaje equivocado al enemigo de que está retrocediendo bajo presión, que en realidad te estás rindiendo porque no quieres, simplemente no quieres pelear. El ministro israelí de Asuntos de la Diáspora, Amishai Shikli, sirvió en la FDI en ese momento. Creo que el 7 de octubre es consecuencia directa de la desconexión. Y tengo algo que decir al respecto. Traicionamos la tierra de Israel en 2005, y la tierra no olvidó ni perdonó. Nunca debemos abandonar ni un ápice de nuestra tierra, Judea, Samaria, Jerusalén, etc. 6 meses antes de la desconexión, las encuestas mostraban que casi 2/3 de los israelíes la apoyaban. Mucha gente que apoyó la retirada de las aldeas cercanas a Gaza sintió mucha desconexión. Realmente pensó que esto traería paz. Shikli dice que es una lección difícil de aprender. Una encuesta reciente muestra que el 76% de los israelíes creen que la retirada fue un error. A los ojos de su enemigo, dice, cada judío en Israel es un colono que no pertenece aquí, ya sea en Gush Katif o en Tel Aviv. Lo ven desde una perspectiva religiosa. Lo ven como un territorio musulmán. El presidente Trump afirmó recientemente que Israel cometió un error al retirarse de Gaza. A continuación, se indica que es hora de que Israel regrese. Esa prueba para ver si pueden tener su propio Estado les estalló en la cara a todos. Quieren destruirnos. No pueden vivir allí. Tenemos que regresar, vivir allí y recuperarlo. Es hora de que Gaza vuelva a ser judía. En ese momento hubo una especie de lavado de cerebro por parte de los medios de comunicación que declaraban que esto nos ayudaría, que esto nos traería redención, salvación, tranquilidad y seguridad. Y al mismo tiempo hubo muchos ataques terroristas en Judea y Samaria, lo cual comprendimos y dijimos, sí, quizás esto sea bueno, que la retirada beneficie al pueblo de Israel y tengamos tranquilidad. Y quizá este sacrificio, este terrible, enorme sacrificio nos traiga paz y tranquilidad al pueblo de Israel. Han pasado 20 años desde entonces y lo que hemos visto es que cuanto más les damos, más nos arrebatan. Y además tenemos esta situación de guerra que nunca creímos que le sucedería al pueblo de Israel. Eso es lo que entendemos. Estamos luchando contra un pueblo que realmente no quiere una parte, sino todo el pueblo de Israel. Quieren todo nuestro territorio y todo lo que les damos. Quieren cada vez más. Y, por lo tanto, la situación es muy difícil y me equivoqué. Me equivoqué de verdad al pensar que este era el camino correcto. Creo que fue el lavado de cerebro de los medios de comunicación a todos. El día después del 7 de octubre, vimos lo que pasó. Nos atacaron por todos lados y la situación fue catastrófica. En mi opinión, hoy está prohibido ceder. Debemos seguir recuperando Gaza. Todo lo que le pertenece al pueblo de Israel debe permanecer con él para siempre. Más adelante, Partido en Casa. Avi Abello habla sobre su documental del 2005 sobre la desconexión, visto a través de los ojos de los adolescentes.
Ay, me encanta leer los comentarios que nos dejas en redes sociales. Mira este que nos llegó, dice, ¿por qué Vive Más dura tan poquito? Yo estoy completamente de acuerdo, tienes toda la razón. Por eso tenemos una buena noticia, porque acabamos de lanzar nuestro propio canal de YouTube para que puedas disfrutar mucho, pero mucho más de Vive Más cuando quieras y desde donde quieras. Te invito a que nos visites y te suscribas. Nos vemos en el YouTube de Vive Más. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Me acompaña Avi Avelo de The Pulse of Israel. Avi, después de la desconexión, creaste una película desde la perspectiva de los adolescentes que estuvieron allí, titulada Home Game, que cuenta la historia de lo que sucedió antes y durante de la desconexión. ¿Por qué hiciste esta película? Fue un momento muy doloroso. Sabía que era un desastre para las familias. Sabía que era un desastre para el Estado de Israel. Que, de repente, Gaza se convirtiera en una plataforma de lanzamiento del terror para aterrorizar a Israel, como lo demostró el 7 de octubre. Hace 20 años le decíamos a todos, no se atrevan a hacer esto. Traerá destrucción a Israel. E incluso antes del 7 de octubre estaban disparando cohetes y haciendo todo tipo de cosas desde Gaza. Los judíos estaban siendo aterrorizados en Gaza y no les hicimos caso. Cuando se apacigua el terrorismo, se cede a las exigencias y se va del problema en lugar de detenerlo. Se crea un problema aún mayor. Así que decidí hacer una película para que la gente pudiera ver exactamente quiénes son esas personas y lo que vivieron, para que la gente de todo el mundo puedan empatizar y comprender exactamente de qué se trata. Se llama Home Game y está narrado desde la perspectiva de los adolescentes que estuvieron allí. ¿Cómo? Háblanos de los personajes de la película. Estaba en la comunidad de Netzer Hassani, en Gush Katif, Gaza, y básicamente, cuando mi camarógrafo me dijo, fui a él y le dije, hazme una película sobre la historia, y tenía algunas grabaciones de mi propia experiencia allí. Me dijo, Avi, estás loco, hice un video de 4 minutos para ti, pero eso es todo lo que puedo hacer. Si de verdad quieres hacer una película sobre su historia, vuelve con las familias y pídele sus grabaciones caseras. Para mí era fundamental dar a conocer esta película al mundo. Fui con estas familias que acaban de perder sus hogares, sus vidas, y aquí estoy pidiéndole su oro, básicamente los recuerdos de su vida. Reuní más de 80 horas de grabaciones caseras de 18 familias diferentes y volví con mi camarógrafo y le dije, muy bien, aquí tienen, hagan una película que cualquier israelí de derecha o de izquierda la vea sin cambiar de canal para impactarse con el poder de estas escenas, para impactarse con el poder de estos adolescentes. La historia trata básicamente de cómo luchaban por ganar un torneo de baloncesto, un partido en casa, al mismo tiempo que luchaban por quedarse en casa. Fue realmente impactante. Es una de las películas más vistas sobre este fatídico verano de 2005. Y aún hoy sigue impactando. Es la película más impactante. Recomiendo encarecidamente que la vean para que la interioricen. ¿Cómo pueden verlo? Muy simple, pueden ir al sitio web israelunwired.com y luego en la barra de búsqueda escribir Home Game y Gaza y aparecerá y podrán verlo y espero que la gente lo vea y se siente impactada por él y lo compartan con todos para que también lo vean. Muy bien, es una película muy impactante y también la recomiendo, así que muchas gracias, Avi, por estar con nosotros. Gracias, Julie, por invitarme. Después de 20 años, le dio a Hamas, a Gaza y a todo el mundo la oportunidad de fortalecerse. Nos construyeron una gran sorpresa bajo los túneles.
Construyeron túneles y depositaron todos los fondos allí. Y pensaron que jamás se portaría bien, pero no se portaron bien. ¿Vieron lo que nos hicieron en los últimos 2 años? Todos pueden ver por sí mismos que fue definitivamente un error, porque menos de 2 años después de que saliéramos de Gaza, Hamás tomó la región. Y los resultados que vemos ahora, no solo el 7 de octubre, sino desde entonces, casi inmediatamente comenzaron los ataques con cohetes contra Israel. Y el 7 de octubre es justo como el sueño que habían planeado durante años y pudieron hacerlo realidad porque operaban allí con toda libertad. Fue un momento muy, muy, muy doloroso y muy, muy, muy difícil para el pueblo de Israel. Estamos esperando regresar allí. Creo que causó mucho daño a Israel porque al final nos deterioramos hasta donde estamos hoy. Estamos en esta guerra porque nos fuimos de allí, porque les dimos territorio. Espero que recuperemos la cordura y sepamos que no debemos volver a hacer cosas así ni devolver territorio a nadie. Escuché a alguien decir recientemente, cuando todos los demás depongan las armas, tendremos paz, pero cuando el pueblo de Israel deponga las armas, nos extinguiremos. Fue un terrible error, y todos lo admitieron. Debido a la excesiva compasión del pueblo judío y a nuestra horrible historia, no pensamos ni intentamos buscar soluciones, incluso cuando son estúpidos. Y si alguien te dispara, no vas a acercarlo para dispararte. Espero que todos sepan que es un error. Ojalá, con la ayuda de Dios, no vuelva a suceder. Más adelante, el terrible precio de la desconexión. ¿Se aprendieron lecciones? ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. Bienvenidos de nuevo a esta edición especial de Jerusalem Dayline. Julie, hace 20 años se hablaba de la desconexión. Hoy, cuando se habla de ello, es un tema muy doloroso. Tú estuviste presente y yo también. ¿Qué piensas 20 años después? Fue extremadamente doloroso. Fue doloroso entonces. Creo que muchos sabíamos que no iba a funcionar allí. Los israelíes no entendían realmente lo que estaba pasando. Y recuerdo haber estado en una boda pocos días antes de que ocurriera cerca de la Franja de Gaza, y un taxista que, los taxistas lo saben todo, dijo, oh, no solo son unos cientos de personas, ¿a quién les importa? Y era como 9,000, no unos pocos cientos. Sí, así que sí. Algunos de mis pensamientos o de muchas personas que se fueron casi como las uvas de la ira. Llevaban todas sus pertenencias empacadas en camionetas o camionetas familiares, y lo otro que pensé es que conocimos algunas de estas personas de primera mano. Escuchamos sus historias, sentimos su dolor porque tuvieron que abandonar las comunidades en las que se habían establecido durante años. Sí, realmente se habían sacrificado para ir allí en primer lugar. Sí, lo sé. Bueno, tenemos algunos fragmentos de historias de aquella época, y aquí hay uno de un activista de base que hablamos en la primavera del 2005. Renunciar a Gaza equivale a construir un estado terrorista. Suzanne Wolf es una de las líderes de base que trabajan con Landau y Sharansky para derrotar el plan de Ariel Sharon. Se anunció que lo pospusimos hasta el 2 de mayo, por lo que tenemos un poco más de tiempo, pero todavía es muy poco tiempo para llegar a la gente, para explicarles los peligros de retirarse de Gaza y que esta no es una opción apropiada en este momento. Algunos líderes de la época promovían la retirada de Gaza como una buena idea. El viceprimer ministro Edmund Olmert era uno de ellos, y esto es lo que dijo.
Es mi obligación asegurarme de poder ofrecer mayor seguridad a más personas, incluso a costa de retirarme de ciertas partes de los territorios. Bueno, esa fue la actitud predominante de algunas personas. Sí, podemos proporcionar esa seguridad sacando a todos estos israelíes de Gaza. Era todo menos seguro, de verdad. Fue una locura. Y creo que cualquiera que estuviera en el terreno lo entendería. La razón por la que entraron fue porque no era seguro. Y luego sacar a la gente fue una locura. Sí, recuerdo vívidamente una conferencia de prensa en el Hotel Rey David, donde el portavoz de Gaza dijo, se convertirá en un estado terrorista. La prensa internacional estaba muy indignada con él y aún así fue profético, igual que Hussein. Sí, realmente se estaba gestando un estado terrorista hace 20 años. Sí, y luego de todo lo que hicieron, no lo recuerdo exactamente, pero disparaban cohetes muy rápido, lo que significaba que probablemente los tenían allí desde el principio. Así que no hubo paz real. Sí, y lo que me entristece es la gente que... Anita Tucker, la señora que... Ya sabes, la señora del apio. 2,000 cabezas de apio y David Rosen, una buena amiga tuya. Sí, fue simplemente a la gente le rompió el corazón que su propio país les hiciera esto cuando les habían dicho que fueran allí en primer lugar y ellos habían construido. No era una carga para el país, eran un gran beneficio, una bendición. Sí, era su dedo en el dique, como dijo uno de los chicos. Bueno, había un periodista con el que trabajamos hace mucho tiempo en aquella época llamado Jay Bushinsky y aquí está su opinión sobre las razones bíblicas por las que la desconexión fue un error. Porque hay algo muy básico aquí. Regresamos a un pacto. Regresamos a un acuerdo. Regresamos a una promesa. Y dejar eso de lado, rendirse, retractarse, creo que es una bofetada para todos, judíos y cristianos creyentes. Julie, lo que dijo Jair es realmente profético y muy profundo. ¿Qué opinas? Sí, sabes, en el libro de Amós, Dios dice que plantará al pueblo en la tierra. Los traerá de regreso, los plantará para que nunca más sean desarraigados. Y creo que la lección aquí es que si intentamos mejorar la palabra de Dios, ellos pensaron, bueno, si nos desarraigamos de aquí, tendremos paz. Y creo que es una lección para todos nosotros, no hacer eso. Había una cosa visual para mí mientras se iban. Había arrancado árboles y los sacaban de Gush Katif. Y hay una escritura en Job que dice, porque hay esperanza para un árbol, si es cortado, volverá a brotar. Así que para mí eso significa que no es permanente. Dios puede arreglar esto. Sí, bueno, ¿podrías terminar esto con una oración? Señor, te damos las gracias porque puedes arreglar esto. Señor Dios, porque eres el Dios redentor. Y te pedimos que redimas las decisiones tomadas, que aprendimos las lecciones, Señor, y que sigamos adelante. Y Padre, oramos también por los palestinos, para que te conozcan. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Julie, gracias. Bueno, esto es todo por esta edición de Jerusalem Dayline. Por favor, siga orando por los líderes de Israel en este momento y para que los rehenes regresen pronto a casa. Y recuerda, el Dios que vela por Israel, por ti y por mí, no duerme ni se adormece. Soy Julie Stahl. Soy Chris Mitchell, de parte de todos los que trabajamos en la oficina de Jerusalén. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Dayline.